Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de mis tutoriales de ArcGIS Pro. En este caso dedicados a un tema muy importante, muy interesante y es el que están viendo en pantalla. Cómo elaboramos un layout, una plancha, lo que también se conoce como una salida gráfica de nuestra información. A lo largo de los próximos videos, a lo largo de este capítulo, estaremos viendo en cada video cómo iremos configurando nuestra plancha y la inserción y configuración de elementos obligatorios como la norte, mapa de localización, leyenda, escalas, fuentes, logo institucional, entre otros. También, para efectos ilustrativos, la inclusión y configuración de elementos opcionales como una tabla, un gráfico o incluso un código QR. Esa es la intención de este gran capítulo. Es una buena cantidad de videos, pero la mayoría son muy cortos y puntuales. Y también, por supuesto, al final, cómo podremos exportar nuestro mapa en versión PDF como se ve aquí. Así que este es el capítulo dedicado al tema de layout o plancha. El mapa que yo voy a elaborar a lo largo de este episodio, a lo largo de estos videos, es un mapa como el que se ve, que es un mapa técnico, un poco sofisticado porque lleva una gran cantidad de elementos, pero no todos los mapas son así. Hay mapas que son más simplificados, mapas más estilizados, con menos elementos, pero en esto, para efectos, insisto, ilustrativos, quiero mostrar pues cómo podemos aplicar gran parte de las herramientas que tiene ArcGIS Pro en el tema de layout, Bien. Para empezar, entonces, debo decirles que voy a trabajar con un proyecto llamado San José del Fragua, que lo tengo en cierta carpeta. Ya he ingresado aquí al archivo APRX o archivo de entrada. Aquí está el resto de la información. Aquí está dicho proyecto. Entonces, a partir de esta vista original de este proyecto, con esta serie de capas que he conseguido, que he preparado y que tengo listas, para esta vista y para empezar es que voy a desarrollar mi layout. Esta información pudo haber estado en formato shapefile, pero en este caso esta información, y como lo podremos ver aquí en el menú View, Catalog View, y nos podremos dirigir aquí a Databases o aquí a Folders, ahí está nuestra carpeta San José del Fragua. Vamos a ingresar y vamos a ingresar aquí a la GeoDatabase. Entonces, para decirles que estas capas las tengo preparadas para este proyecto en formato GeoDatabase. Pero un mapa puede elaborarse bien sea que las capas estén dentro de una GeoDatabase como en este caso, o las capas también pudieron haber estado en formato shapefile. Sobre el formato GeoDatabase, de cómo se hace un proyecto sencillo con capas de una GeoDatabase o cómo se hace un proyecto sencillo con capas de un shapefile, pues eso ya se ha mostrado en los primeros capítulos del canal. Volvamos aquí, a mi vista principal. La intención de esta charla o primer video son dos. Una como una introducción, algunos consejos preliminares, y una segunda parte que será dedicada como un primer paso, que es sacar justamente una copia de esta vista y algo llamado la escala de referencia. Esa es la intención de esta primera charla o video. Bien, bueno, como primera parte entonces, si ya tenemos un proyecto listo, pues vamos seguramente a tener una vista, que en este caso se llamó Vista San José del Fragua, que es mi área de estudio, es un municipio en el departamento de Caquetá, Colombia. Y la intención, como veíamos en un adelanto, es que voy a preparar un mapa de coberturas, tan solo como ejemplo. Bien, así que ya tengo una vista. En esta vista, tanto la vista como las capas pues tienen el mismo sistema de coordenadas, en este caso el que se utiliza para Colombia, Magna Sirgas Origen Nacional. Más adelante pues mostraré un capítulo dedicado exclusivamente a ese tema de sistemas de coordenadas y proyecciones, pero podemos revisar eso de la siguiente manera. En cuanto a la vista, al sistema de coordenadas de la vista, eso lo revisamos aquí en el nombre de la vista, clic derecho. Vamos a propiedades, tan solo estamos revisando, y aquí donde dice sistema de coordenadas vemos que tiene asignada para la vista, para la visualización, Magna Sirgas Origen Nacional. Y la diferente serie de capas que tenemos aquí, efectivamente también están en ese sistema. Por ejemplo, veamos acá la capa de drenaje sencillo. Clic derecho, propiedades, vamos aquí a Source, y más abajo donde dice referencia espacial, pues vemos que esta capa internamente también está en Magna Sirgas Origen Nacional.
Eso es también parte de la preparación de nuestras capas, o cuando conseguimos las capas, ojalá también ya estuviesen en ese sistema. Pero si, por ejemplo, nos conseguimos capas que vienen en coordenadas geográficas o en algún sistema anterior, hay un capítulo más adelante donde muestro cómo proyectamos las capas, cómo las dejamos en el sistema que necesitamos. Sigamos con asuntos preliminares. Lo que voy a explicar a continuación no es obligatorio, pero tiende a ser algo conveniente. Es lo siguiente. Fijémonos en la apariencia que tienen en estos momentos los elementos, ¿de acuerdo? Y que cuando yo quiero decirle al sistema que quiero mostrar todo, generalmente lo que hacemos es que nos podemos ir aquí al menú mapa. ¿Y qué pasa si oprimimos acá? Mostrar todo, Full Extend. Pues resulta, como vemos, que se nos muestra medio continente. ¿Ok? Vamos a devolvernos aquí. Pues para que eso no suceda, y cuando yo le diga que quiero mostrar todo, me acerque a una capa específica, que la tengamos allí como la gran capa de extensión. Entonces vamos a enseñarle eso al sistema, aunque ya lo había mostrado en algún video anterior. Vamos a recordarlo a continuación. A mí me gusta tener para mis proyectos, cuando tengo un área de estudio como esta, a mí me gusta también tener un polígono como el que ven aquí, que rodea mi área de estudio. Suelo llamarlo yo en mi caso entorno. Bueno, así que voy a decirle al ArcGIS Pro que cuando haga extensión total, cuando haga acercamiento a todo, ¿listo?, no me muestre lo que veíamos hace un momento, todo el continente americano, sino me acerque, por ejemplo, a la capa de entorno. ¿Cómo asignamos esa extensión máxima? Nos dirigimos aquí al nombre de la vista, hacemos clic derecho, le decimos aquí propiedades, luego nos dirigimos aquí donde dice Extend, extensión, vemos que por defecto va a mostrar todas las capas. ¿Y por qué se veía casi todo el continente? Porque como de fondo tenemos cargado un mapa base, y un mapa base de los que nos ofrece el programa de la compañía Esri, pues cubren todo el mundo, por eso se mostraba toda esa gran extensión. Pero no, en este caso le voy a decir que voy a usar una extensión personalizada. Entonces vamos aquí a este botón, aquí sale la lista de capas, aquí podemos ampliar, sale la lista de capas, y le voy a decir que cuando haga acercamiento total, pues que se acerque a la capa de entorno. O si no tengo la capa de entorno, bueno, entonces a la capa de mi área de estudio, que en este caso se llama San José del Fragua. En este caso le voy a decir aquí a entorno. Lo selecciono, entonces las coordenadas van a cambiar acá. Le digo OK, muy bien. Y ahora, ¿qué pasa? Si a continuación estoy en el menú mapa y le digo este botón de mostrar todo, vemos que nos acerca a la capa de entorno y ya no nos está mostrando pues todo el globo. ¿De acuerdo? Bien, esto que acabo de mostrar no es obligatorio, pero conviene, especialmente cuando pensamos en insertar esta vista en una plancha, en un layout. Y también especialmente es conveniente cuando, como lo veremos más adelante en un video, vamos a hacer nuestro mapa de localización, cómo se ubica nuestra área de estudio en un territorio más grande. Bueno, esa es una de las consideraciones. Sigamos charlando sobre la información que tengo aquí. Estas capas que he configurado, que he preparado aquí, su apariencia, son capas, ya les dije, de este municipio, y son capas que he conseguido a escala 1/100.000, porque esa es la intención de este mapa, a esa escala. Así que si voy a trabajar un mapa a una escala, debo haberme conseguido esas capas a esa escala, no menor, a esa escala o una escala mayor. Ahora, no es muy común que el dato de la escala de una capa venga, entre comillas, impregnado a cada capa. A veces está esa información en su descripción, en lo que llamamos el metadato de cada capa. Pero la principal fuente de a qué escala están las capas que he conseguido, ¿dónde está? Justamente en la fuente, en el lugar donde adquirí las capas. Por ejemplo, varias de estas capas, muchas de estas capas, especialmente las capas base, las capas de fondo, muchas que vemos aquí, ¿listo? Como laguna, drenaje doble, construcción, etc. Estas son capas del Instituto Agustín Codazzi. Y quiero mostrarles que, por ejemplo, estas capas las conseguí de Colombia Mapas, y ingresando a Colombia Mapas y buscando bases vectoriales de información de cartografía vectorial básica, pues tenemos aquí la zona de descarga de base de datos vectorial básica de Colombia, escala 1/100.000 del Instituto Agustín Codazzi, año 2022. Entonces eso es una muy buena fuente porque está muy claro que es
capas vectoriales, ¿cierto? Básicas, ya las mencioné. Está la escala y está quién es el autor y está el año. Magnífico. Entonces, si pienso hacer una plancha 1/100.000, por ejemplo, no me van a servir las capas aquí que diga escala 1/500.000, porque esa es menor para la escala que estoy solicitando. Voy a trabajar a escala 100.000, entonces mínimo me debo conseguir las capas a escala 100.000 o incluso 25.000 me sirve, mayor me sirve, pero no menor. Entonces, en este ejemplo, para efecto ilustrativo estoy mostrando que me conseguí buena parte de las capas de Colombian Mapas a escala 1/100.000, ¿de acuerdo? Entonces, el dato de a qué escala están mis capas, pues debemos tener cuidado al momento de descargarlas, de tomar nota de esa información. Regresemos aquí a nuestra vista principal. Así que cuando preparé esta vista, e insisto, tal como lo mostré en el episodio dedicado a simbología y también en el episodio dedicado, los videos dedicados a la parte de etiquetas, pues en su momento, ¿qué hice? En su momento coloqué aquí la escala 1/100.000, escala 1/100.000, y habiendo colocado esa escala, es que ajusté la apariencia de las etiquetas, la apariencia de mis símbolos. Entonces, por ejemplo, este tamaño, esta apariencia que vemos aquí de elementos como de la capa de construcciones, se colocaron, le coloqué escala 100.000 y fue teniendo esa escala que ajusté la apariencia pues de los símbolos y las etiquetas respectivas. ¿De acuerdo? Bien, porque es la escala en que me conseguí las capas y es la escala en que voy a trabajar mi proyecto. Y lo mismo con respecto a las etiquetas, con respecto a los labels que tenemos acá. Veamos un ejemplo de lo que tengo configurado acá. Tengo la capa de coberturas, que justamente es de la cual voy a hacer un primer mapa. ¿Y cómo fue que le coloqué las etiquetas? Insisto, esto ya lo expliqué en otro video, pero no importa, vamos a recordarlo aquí. Activo la capa, ingreso a la tabla. En la tabla voy a verificar la información que tengo. Aquí, por ejemplo, tengo una columna con los códigos de coberturas. Estas son coberturas Core Inland Cover de esta zona del país. Y quiero que las etiquetas que se muestran acá sean justamente estos códigos. Entonces en la tabla simplemente verificamos que tenga esa columna y cómo se le asignaron, cómo hicimos que salieran aquí visibles. Entonces activé la capa, me dirigí aquí al menú Labeling, ¿cierto? Etiquetado. Luego le dije acá que el campo o columna de la tabla con la cual quiero que se muestren las etiquetas sea el que acabamos de ver en la tabla, CODCOP, ¿cierto? El código de coberturas. También le coloqué que cierto tipo de fuente, cierto tamaño de la fuente, ¿verdad? El color de la fuente. Y un detalle aquí particular. Si notamos, no todos los polígonos de coberturas tienen etiquetas. ¿Por qué? A veces tenemos polígonos muy pequeños, como estos dos que están aquí, pequeñitos que están acá. Entonces la etiqueta, casi que la etiqueta, si se la colocamos, taparía estos pequeños polígonos. Entonces uno también puede decirle aquí en esta sección de etiquetado que solo etiquete a polígonos que por lo menos tengan cierta área, ¿de acuerdo? Eso es algo que se hizo acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo logré que solo se etiquetaran los polígonos de más de 5 hectáreas? Estando aquí, entonces me dirigí a Label Placement, hacemos clic aquí, me dirigí a esta sección de acá, a esta que está aquí, y aquí donde dice tamaño mínimo, ¿verdad? Tamaño mínimo, le dije que por favor solo me etiquete a aquellos elementos de esta capa cuya área mínima sea 50.000 metros cuadrados, es decir, 5 hectáreas. Eso se ajustó por acá. Esto tan solo entonces es para mostrarles un ejemplo pues de las configuraciones que se hicieron de etiquetado. Recordemos que no basta que uno haya configurado aquí el tamaño, estos elementos, sino que si quiero que que las etiquetas sean visibles, pues tenemos que haber activado aquí, tenemos que haber oprimido acá habilitar el etiquetado. Entonces, en resumen de estas consideraciones preliminares, tener una vista ya preparada con su sistema de coordenadas, con su simbología a la escala que necesitamos, las etiquetas también preparadas con un tamaño a la escala que necesitamos, ¿verdad? Y estaremos entonces listo con esta vista como una vista principal para empezar a trabajar. Y ahora, los mapas
de un proyecto, no todos los vamos a trabajar de esta vista, no, esta vista va a ser la vista principal donde voy a cargar capas y hago muchos procedimientos, pero si ya voy a elaborar un layout, ¿cierto? Una plancha, entonces conviene sacarle una copia a la vista principal y en esa copia dejar solo encendidas las capas del mapa que voy a ilustrar. Porque por ejemplo acá, en esta vista, tengo muchísimas capas. Y no solamente tengo aquí la capa de coberturas, por ejemplo también tengo la capa de suelos, porque más adelante también podré hacer un mapa de suelos y pude haber incluido otras capas como de zonas de vida, capa de geología, en fin. Para comenzar, si voy a hacer mi mapa de coberturas, voy a sacarle copia a esta vista principal. Ese va a ser como un primer paso. ¿Cómo le sacamos copia a una vista? Entonces, nos dirigimos aquí a el panel de catálogo que aquí está. Recordemos que si este panel no estuviese visible, voy a cerrarlo un momento, lo podemos sacar en cualquier momento desde el menú View y le decimos aquí Catalog Pane o panel de catálogo. Ahí está. Recordemos que vistas como estas donde aparecen en la sección catálogo, aquí en Maps, efectivamente ahí está. Así que entonces vamos a sacarle una copia a esta vista porque esa otra vista va a servir de fundamento para nuestro layout de coberturas posteriormente. Para sacar una copia hacemos clic derecho en el nombre de la vista, le decimos copiar, luego hacemos clic derecho en Maps, le decimos pegar, aguardamos un momento, allí aparece la copia, vemos que tiene el mismo nombre más un número para que queden diferenciadas y ahora bien, como esa otra vista, insisto, va a servir de fundamento para el layout de coberturas, ¿qué tal si bautizamos a esa otra vista, vista coberturas? Para eso tenemos varias alternativas, unas que podemos hacer clic derecho aquí y le podríamos decir aquí rename y allí entraríamos y le cambiaríamos el nombre. Esa sería una alternativa, ahí lo tenemos. Pero otra alternativa es la siguiente. Vamos a ingresar a esa otra vista, necesariamente tenemos que ingresar a ella, doble clic, aquí aparece la nueva pestaña con el nombre que veíamos y recordemos que podemos cambiar el nombre de la vista aquí al inicio de todos los elementos. Nos ubicamos aquí, hacemos un clic y tenemos la oportunidad de cambiar el nombre. Vamos a llamarlo entonces vista coberturas, le damos enter y al cambiar aquí el nombre cambia efectivamente el nombre de la pestaña. En principio esta vista va a ser idéntica a como estaba la vista original, en este caso la vista de San José del Fragua. Allí podemos revisar, nos devolvemos, vemos que se ven idénticas. Aquí de pronto podemos notar que las unidades de visualización están en metros. Si eso no ha cambiado, no, nos devolvemos a la vista coberturas y aquí cambiamos para que también se visualicen las unidades como metros. Ahí está. Ahora bien, aunque insisto, son idénticas, a partir de este momento se vuelven independientes. ¿Eso qué quiere decir? Nos vamos a volver un momento a la vista original. Si aquí hacemos algunos cambios de orden de las capas, apagar unas, encender otras, por ejemplo aquí voy a apagar coberturas un momento, o incluso que le cambie la simbología, no va a afectar la vista de coberturas. Observemos, aquí apagué coberturas, pero no se apagaron aquí en la copia que he generado. Devolvámonos acá, volvamos a prender aquí. Bien, serán independientes estas dos vistas en cuanto a la visualización de las capas, pero no en cuanto a los datos mismos de las capas o las capas en sí. ¿A qué me refiero? Estas dos vistas están mostrando una serie de capas que están, en este caso, dentro de una Geodatabase. Si yo llego a eliminar algunas de estas capas y estaban siendo mostradas en las vistas, pues ya no van a aparecer allí. O si, por ejemplo, ingreso a la tabla y altero datos de una capa o empiezo a editar y por ejemplo aquí en la capa de cobertura se elimino algún polígono, pues la capa como tal se está afectando. Entonces no solamente esos polígonos van a desaparecer aquí en la capa de coberturas mostrada en la vista inicial, sino por supuesto también en la misma capa de coberturas en la otra vista, porque al fin y al cabo es la misma información. Bien, otro dato. Si quisiera eliminar una vista, esta o cualquier otra vista, regresaríamos nuevamente al panel de catálogo, buscaríamos la vista, en este caso vista coberturas, y le diríamos clic derecho y aquí está delete. Por supuesto no lo voy a hacer en este caso, pero así se borra una vista. Al borrar una vista, solamente se borra eso, la vista, no se borrarán los datos en absoluto. Muy bien, y ahora nos vamos a concentrar en esta vista de coberturas, que será el fundamento para nuestro layout de coberturas. Y antes de continuar,
quiero mencionar algo importante de ArcGIS Pro en este tema de layout respecto a ArcGIS Desktop, a la forma en que se trabajaba con el programa anterior, con el ArcMap, por ejemplo. Y es lo siguiente. Resulta que en ArcGIS Pro las diferentes vistas y layouts que generemos, su acceso va a ser por el mismo archivo de entrada o también archivo APRX. En cambio, en ArcMap, en ArcGIS Desktop, el programa anterior, cada layout que generábamos era un MXD, un archivo de entrada aparte. Esa es una diferencia entonces del ArcGIS Pro, que el acceso a todos los elementos va a ser por el mismo archivo de entrada al proyecto. Veamos un adelanto. Más adelante llegaremos a un producto como este, donde tenemos la vista original, la vista de trabajo, la original, le habremos sacado una copia, es lo que acabamos de hacer, vista coberturas, y desde la vista coberturas se desprenderá el layout de coberturas. Será el fundamento para el layout de coberturas. Aquí está. Luego, mostraré esto, insisto, más adelante, haremos un buen esfuerzo por elaborar muy bien un primer mapa, porque ese mapa se volverá como si fuese la plantilla para otros mapas que sean de la misma zona, la misma escala, el mismo autor. Así que elaborar un buen layout, un buen primer layout, hacer un buen esfuerzo en ese primer layout, prácticamente estaremos haciendo la mitad de los demás en el proyecto. Aquí, por ejemplo, en este adelanto, a partir de este layout de coberturas, como copia, generé el layout de suelos. Claro, ya no estará mostrando aquí la vista de coberturas, sino una copia que será la vista de suelos, donde solamente habré dejado las capas que me interesan y en ese caso la capa temática de suelos. Bien, ahora, insisto, y es lo que mencionaba hace un momento, todos estos elementos, todas estas vistas y los respectivos layouts, ¿dónde van a quedar? Van a quedar, su acceso va a ser por el archivo de entrada, el APRX. Ahora, debo hacer también una aclaración y vamos para otro adelanto. Acabo de mencionar que el acceso a las vistas y los layouts serán aquí por el archivo de entrada o APRX. Sin embargo, conoceremos en los últimos videos de este gran capítulo dedicado a layouts que podremos compartir los mapas que generemos, los layouts que generemos, bien sea en PDF o también como layout files, como los que se muestran aquí. Los layout files serán estructuras de los mapas que hayamos elaborado. Si esos layout files están en la misma carpeta del proyecto y asociados a los datos de ese proyecto, pues cuando ingresemos a cada layout file se abrirán los layouts tal cual como los preparamos. O por lo menos servirán de plantillas que podrán ser reutilizadas por otros proyectos. De eso se tratan los layout files y los conoceremos, insisto, hacia los últimos videos de este gran capítulo dedicado a layouts. Muy bien, estoy de regreso a mi proyecto original, en el cual hasta ahora estoy empezando este ejercicio de layout. Ya tengo aquí la vista original, le saqué una copia, vista coberturas, lo que hice hace unos minutos. Y ahora algo muy importante. Ya mencioné que voy a trabajar a escala 100.000, que me conseguí las capas a escala 100.000, que todo lo configuré a escala 100.000. Así que podemos indicarle esa escala como la escala de referencia aquí a esta vista. La escala en la cual los elementos y la simbología ha sido preparada. Eso de escala de referencia, ¿por dónde lo hacemos? Podemos haber tenido algún alejamiento, algún acercamiento. Lo que hacemos primero es efectivamente colocar aquí la escala 1/100.000, muy bien, y luego al nombre de la vista, aquí está vista coberturas, hacemos clic derecho y aquí le decimos tomar esa como la escala de referencia, asignar escala de referencia. Hacemos clic allí. En principio no vamos a notar ningún cambio. Se va a ver pues como lo veíamos hace un momento porque justamente estábamos aquí con escala 100.000. Pero ¿qué sucede? Si ahora me alejo o por ejemplo voy aquí al menú mapa y le digo mostrar todo, notemos que claro, como me he alejado, los elementos se han reducido, pero también las etiquetas se han reducido. No como sucedía con la vista original, en la cual si yo me alejo, las etiquetas se seguirán mostrando, pero vamos a notar que van a aparecer con el mismo tamaño independiente si yo me acerco o me alejo. Nos devolvemos aquí a vista coberturas y como le di una escala de referencia,
Esa será la escala apropiada para la cual preparé mis capas, mis símbolos, mis etiquetas. ¿Cómo podemos regresar a la escala de referencia? Claro, una opción sería ir aquí y volverle a colocar escala 1/100.000, que es la que estamos utilizando, o también podemos hacer clic derecho en el nombre de la vista y aquí dice Zoom to Reference Scale, acercamiento a la escala de referencia. Como vemos, nos coloca allí automáticamente la escala de referencia que habíamos dado, escala 1/100.000, y allí aparece nuestra vista con la apariencia con la cual se preparó la simbología, las etiquetas. Esa es la escala de referencia. Si a una vista le queremos quitar esto de la escala de referencia, simplemente volvemos a hacer clic derecho acá y haríamos clic aquí en Clear Reference Scale. Pero para este caso sí requiero que esa sea la escala de referencia, en este caso escala 1/100.000. Esto es importante, la escala de referencia, para los layouts que estaremos elaborando. Muy bien, ahí ya estamos listos, tenemos una vista que ya está preparada y que será insertada en un layout que empezaremos a configurar a partir del próximo video. Este ha sido un video introductorio donde revisamos un proyecto, su vista principal, le sacamos una copia, a esa copia le dimos la escala de referencia. Estamos preparados, así que bienvenidos a este gran episodio de configuración de un layout en ArcGIS Pro.